Cuando graficamos, hicimos las gráficas. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Lo apaga, por favor. Entonces, si se acuerdan, nuestra gráfica pues podría tener algunas formas así, ¿no? O sea, aquí esto es así. Vamos a suponer que esto sea la gráfica, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Que era una superficie, ¿eh? Entonces, la derivada direccional se refiere a que si estamos, por ejemplo, en este punto, en el plano XY, y yo me muevo hacia allá, en esa dirección, con respecto al eje positivo, ¿qué está pasando acá arriba? Por ejemplo, vamos a suponer que estemos aquí, en este punto. ¿Qué pasa? ¿Voy subiendo o voy bajando? ¿Qué pasa con la función acá arriba? Si voy subiendo o voy bajando, ¿no? Obviamente que si avanzo en esa dirección, pues aquí se supone que voy subiendo. ¿De acuerdo? Entonces la derivada direccional se refiere a eso. Si yo camino en una dirección en el plano XY, ¿qué pasa con el valor que está arriba? ¿Qué pasa con la gráfica? ¿La función va creciendo o va disminuyendo? Eso es lo que vamos a nosotros a definir como la derivada direccional. Entonces, vamos a verlo como una definición. Derivada direccional. Dice definición. Sea f una función de dos variables, de la x y de la y u un vector unitario, dado por coseno de teta i más seno de teta j. Este vector unitario, ¿por qué es unitario? Muy fácil, ¿verdad? Si le sacan ustedes la magnitud a esto, va a ser la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y esto es 1, ¿no? Por eso este es un vector unitario. Coseno teta i más seno teta j. Entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario denotado por duf está dada por este límite. Esta va a ser nuestra derivada. Va a ser el límite de f de x más h coseno de teta, coma, y seno de teta, menos f de xy entre h. Entonces se parece a la definición que traemos, ¿verdad? De derivadas, de la definición de derivada, incluso de cualquier derivada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A lo siguiente. Subir un poco aquí nomás. Ten en cuenta que nuestra función anda por acá por arriba, ¿no? Nuestra gráfica de la función. Y este punto que está aquí, si ustedes lo evalúan en la función, le daría esta altura. Esto es lo que sería f, la función evaluada en xy. Xy, ¿no? Y ese otro punto sería, bueno, déjame dibujarlo mejor para que se vea más pronunciado esto, ¿no? Aquí vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a poner que venga así. Así. Entonces este sería el f de xy y este sería el valor de f de x más h coseno y más seno de teta h. Aquí me faltó la h.
I más H seno. Perdón. Entonces este sería el valor de este punto evaluado en la función, que es el punto Q, y este sería el punto P evaluado en la función. Entonces la función anda por acá por arriba, ¿no? Este sería de cuenta el piso, el XY. Entonces, si se fijan, aquí va a haber una recta secante correspondiente a la unión de estos dos puntos. Corta la gráfica, no en dos puntos, pero no tangente. Entonces, ¿qué pasa si yo me muevo desde este punto hasta este punto? La X cambia en esta manera. O sea, le agrego a la X esta parte. Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este cateto vale H coseno de teta, que sería lo que se incrementa la X de este punto acá. Y la Y se movería desde este punto hasta este punto. O sea, desde este punto hasta este punto se movería la Y. Entonces sería I más H seno de teta, ¿no? Que es esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, se fijan aquí, se forma un triángulo rectángulo. Esto es H. H es lo que cambia, ¿no? Desde aquí hasta acá sería esta misma H, ¿no? Más que no está a escala, ¿no? Pero sería esta misma H. Entonces, ¿qué pasa si esa H tiende a valer 0? Pues esta recta en azul va a tender a levantarse. Va a irse levantando, ¿no? Conforme se vaya reduciendo la H. Hasta que en el límite, cuando la H tiende a ser 0, va a tender a ser esta recta tangente. Recta tangente. Entonces la pendiente de esta recta tangente es lo que hemos considerado como la derivada de U con respecto a F, dada por esta expresión, ¿no? Por esto. Entonces, la derivada direccional, fíjense que la dirección es este vector 1. En realidad podría ser el más chico, ¿verdad? No, para notar que tiene magnitud 1. Entonces, si nos movemos en esa dirección del vector U, ¿verdad? Que está dado por este ángulo θ, la derivada direccional va a estar dado por esta expresión. F de X más H coseno, I más H seno, menos F de XY sobre H. Y entonces esa definición me diría o se referiría a la pendiente de esta recta tangente, que también es una razón de cambio, ¿no? Entonces, esta sería nuestra forma en que definiríamos una derivada direccional, pero no es la forma en que la vamos a encontrar. Bueno, en la observación esa es lo que les digo, ¿no? La derivada direccional es la razón de cambio de una función con respecto a una ruta que se toma en el plano XY medida en la dirección del vector unitario 1, fue lo que aclaramos ahorita. Entonces, para encontrar la derivada direccional vamos a hacer uso de un teorema. Este que está aquí. Teorema. Dice, si f es función de la x y de la y, y si u es un vector unitario tal como lo definimos en la introducción, entonces la derivada direccional la vamos a encontrar de esta manera. Vamos a encontrar la parcial de f con respecto a x, lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, más la parcial de f con respecto a y, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar la derivada direccional. O sea, sería igual a encontrar este límite, ¿no? El límite cuando h tiende a 0. De f de x más h coseno, y más h seno menos f de x y sobre h. Es como
como siempre, ¿no? Ustedes cuando cuentan una derivada pueden utilizar la definición. Aquí nosotros no vamos a la definición, vamos a este teorema. No lo vamos a demostrar, ¿no? Pero la derivada direccional de una función va a ser la parcial de f con respecto a x coseno de teta, más la parcial de f con respecto a y seno de teta, ¿no? Donde este es el coseno y este es el seno, ¿no? O sea, la dirección, teta es la dirección hacia donde se están moviendo. Vamos a ver ahora lo que vamos a llamar el gradiente de una función. Gradiente de una función. Esto es muy importante, ¿no? La derivada direccional se puede escribir como el producto escalar de dos vectores. Esta derivada direccional, que es igual a esto según vimos, yo lo puedo expresar como el producto escalar de este vector por el producto escalar de este otro vector. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos cómo encontrar los productos escalares, ¿se acuerdan? Es este por este más este por este. Así lo definimos cuando vimos el producto escalar, ¿no? Entonces sería coseno de teta por esta derivada me da esto que está aquí. Y seno de teta por esta parcial me da este de acá. Y así sin las i y sin las j, ¿no? Entonces el producto punto entre dos vectores, uno que le vamos a llamar el gradiente. O sea, este vector, que es este que está aquí, le vamos a llamar el gradiente de la función. Gradiente de la función. Y lo vamos a notar por este símbolo, ¿no? La delta invertida, ¿no? Delta F, que es este mismo que está acá, ¿no? Este. Entonces, de tal manera que el vector gradiente para una función en el plano va a ser esta, el que hemos visto. Por I, por J, con esas dos parciales. Y un vector gradiente en el espacio, pues nomás le agregamos la K, ¿no? Y aquí le agregamos esta K nada más. Entonces, en el plano, en el espacio. Se llaman vectores gradientes. A este símbolo que está aquí, le vamos a llamar el operador nabla. Nabla. ¿Qué es un operador? Dice, un operador matemático se define como una entidad matemática que significa dos cosas al mismo tiempo. La primera, por lo general, es una operatividad algebraica y luego otra operatividad que por lo general es una diferenciación. Es decir, un operador significa dos cosas al mismo tiempo. Primero, una operatividad algebraica y después una operatividad diferencial por lo general, ¿no? Que puede ser otra cosa. Eso es lo que define un operador en matemáticas. Y este símbolo va a denotar el operador nabla. O sea, esto va a ser un operador nabla y esto también va a ser un operador nabla, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo trabaja eso, ¿no? Ok. Observaciones. Observaciones. El número 1 dice, el gradiente de una función siempre apunta hacia donde la función está creciendo. O sea, esta función, el gradiente, siempre apunta hacia donde está creciendo la función, ¿no? No hacia donde está disminuyendo la función. Es lo que hace, digo, es la característica del gradiente de una función, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Nos dice que si teta es la medida del ángulo entre u y este gradiente, no es el ángulo, no es la dirección del vector unitario, ¿no? No es. A lo mejor aquí se le he puesto otra letra, ¿no? Alfa tal vez. Entonces, ¿se acuerdan cómo demostramos que el producto escalar entre dos vectores era igual a la magnitud de uno por la magnitud de otro por el coseno del ángulo entre los dos? Bueno, pues aquí sigue siendo igual de válido, ¿no? De válido.
El producto punto entre el unitario y el gradiente va a ser la magnitud del unitario, que es 1, por la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Acuérdense que estos dos son vectores. Esta es nuestra observación número 2. La observación número 3. La derivada direccional es máxima cuando U y F tienen la misma dirección, y es mínima cuando estos tienen dirección contraria. Tienen la misma dirección. Es decir, si queremos mover una dirección en la que F va a crecer más rápido, debemos proceder en esta dirección. Y de manera similar, si deseamos mover una dirección en la cual F decrece, aquí crece, vamos a movernos en esta dirección. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que aquí la derivada, si es este U punto y este producto escalar vale esto, acuérdense que el coseno, el ángulo siempre anda entre 1 y menos 1, ¿no? No se va a salir de ahí, ¿no? Siempre el coseno anda entre 1 y menos 1. ¿Se acuerdan cómo va? Entonces siempre va a andar aquí entre 1 y menos 1, ¿no? Entre 1 y acá, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo esta expresión va a ser máxima? Pues cuando el coseno de teta valga 1, ¿verdad? Esto es máximo cuando el coseno de teta valga 1. Es decir, cuando teta valga 0 grados, ¿no? ¿Y cuándo va a ser mínimo? Pues cuando el coseno de teta valga menos 1. Es decir, cuando teta valga 180 grados, ¿no? O sea, se va para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tengan la misma dirección, es decir, cuando el vector unitario y el vector gradiente tengan la misma dirección, la derivada direccional va a ser máxima, ¿no? Y cuando tengan direcciones contrarias, si este va para allá y este va para acá, el coseno 180 vale menos 1. Y esto va a ser mínimo, ¿no? A eso se refiere esto de acá, ¿no? Todo este texto. Vamos a ver una aplicación en esta clase, ¿no? Dice, 1. La temperatura en cualquier punto XY de una placa rectangular situada en el plano XY está definido por esto. Bueno, vamos a suponer que ustedes tengan aquí una placa, ¿verdad? Aquí una placa. Está caliente. Entonces, cualquier punto en esta placa va a tener una diferente temperatura. Y esa temperatura va a estar dada por esa función. X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora dice, encontrar la rapidez de cambio de la temperatura en el punto 3,4. Vamos a suponer que aquí estemos en el punto 3,4. Voy a cambiarle el color. Vamos a suponer que aquí estamos en el punto 3,4. Aquí. Dice, ¿qué pasa? Encontrar la rapidez de cambio de la temperatura en el punto 3,4 en la dirección que hace un ángulo de pi sobre t radian en la dirección positiva del eje X. O sea, hagan cuenta que están aquí ustedes y van a avanzar hacia allá en una dirección de pi sobre 3 radianes, que son 60 grados, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con la temperatura? ¿Estará creciendo o estará disminuyendo si me voy en esa dirección? Entonces, prácticamente me están pidiendo que encontremos la derivada esta y la evaluemos en el punto 3, 4. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque la derivada direccional es lo que mide, ¿verdad? Una razón de cambio. Crece o decrece. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar esa derivada direccional, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es lo que les pido, ¿no? Nos están pidiendo esto. Ahora, el vector unitario, que lo vamos a necesitar, si se acuerdan, era U coseno de teta I más seno de teta J. Más que este teta vale pi sobre 3. Esto lo ponemos ahí, ¿no? Pi sobre 3. Y esto que está aquí, pues este vector unitario que está aquí es el mismo, ¿no? Nomás que está ya con lo que vale el coseno de pi sobre 3 vale 1/2. Y el seno de pi sobre 3 vale la raíz de teta sobre 2. Ya le di esos triángulos, ¿no? Ahí los tiene. ¿Ok? Ok, entonces vamos a encontrar la derivada direccional, que es el producto punto entre el vector unitario y el vector gradiente. Dijimos que el vector gradiente para dos dimensiones sería esto, ¿verdad? Es un vector, entonces necesito encontrar la parcial de z con respecto a x de acá, ¿verdad? Dijimos que z iba a ser igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parcial de z con respecto a x, vale? 2x. Y la parcial de z con respecto a y vale 2y. Entonces, este vector gradiente sería 2xy más 2ij. Esto está acá. Ese es nuestro vector gradiente. Entonces ya tengo el gradiente, ya tengo el vector u. ¿verdad? Tengo estos dos vectores. Tengo estos dos vectores. Tengo este. Tengo este. ¿no? Entonces vamos a hacer el producto punto entre los dos. Aquí está. DUS, el producto punto del gradiente con el vector unitario. Me va a dar, según vimos, el producto escalar es este por este, más este por este. Entonces me quedaría 2x más raíz de 3y. Aquí no, perdón, no aparece la y ni la j. Acuérdense que el producto escalar me da un escalar, no me da un vector. Por eso no aparece la y ni la j, ¿no? Así lo definimos. Entonces esta expresión es la que me da a mí la derivada direccional para cualquier valor x, y en que yo esté. Pero en este caso es 3, 4. Entonces pongo 3 aquí y acá pongo la i que vale 4 multiplicado por raíz de 3. Y esto me va a dar 9.93 grados, ¿no? Por unidad de distancia. O sea, está cambiando, está aumentando, ¿no? Cuando esta derivada aumenta. Entonces, si se mueven ustedes con una velocidad para allá, aquí sería en segundo, ¿no? Si están ustedes recorriendo con una velocidad en esa dirección de pi sobre 3 radianes, la temperatura está subiendo 9.96 grados, ¿no? Por cada segundo que pasa. En ese instante nada más, ¿no? Es instantáneo esto. Entonces, como es positivo, la función va creciendo, ¿no? La de arriba va creciendo, ¿no? O sea, dicho de otra manera, si se mueven para allá, ¿verdad? Está aumentando, ¿no? La temperatura. O sea, está más caliente para acá, ¿no? Está más caliente.
Eso es lo que me dirían, ¿no? O sea, va aumentando la temperatura, que dice que está más caliente para esta zona de la placa, ¿no? ¿De acuerdo? Y si de este inciso B, que nos dicen en qué dirección se va a tener la dirección para la cual la rapidez de cambio de la temperatura en el punto -3,1 es máximo. O sea, si ahora estoy en otro punto, vamos a suponer que esté por acá yo ahora, ¿no? Déjenme cambiar de color aquí nada más. Es este de acá, ¿no? Ahora, si yo estoy por ahí, vamos a suponer que por aquí está el -3,1 ahora, ¿no? El -3,1. Dice, ¿hacia dónde me debo de mover yo con respecto al eje positivo, el X? ¿Hacia dónde me debo mover yo para que esté lo más caliente? ¿Sí? Ahora, aquí está calentándose, ¿no? Pero no es lo más caliente. Ahora, en este otro punto, para que sea un máximo. O sea, para que esté calentando lo más rápido posible o vayamos avanzando hacia lo más caliente. Esa es la pregunta, ¿no? Partiendo de ese punto, del -3,1. En este caso, vamos a encontrar un máximo. Entonces dijimos que el máximo de la derivada direccional sucede cuando este ángulo es 0. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Dijimos que el coseno de 0, bueno, el coseno de 0 grados es 1. Es decir, este vector y este vector deben tener la misma dirección porque esto va a valer 1. Entonces, como U y el gradiente tienen la misma dirección, entonces voy a encontrar el vector gradiente en -3,1. El vector gradiente, si se acuerdan, era o es el 2xy más el 2ij, ¿se acuerdan? Entonces, lo único que voy a hacer es evaluar este vector en el punto -3,1, que me va a dar -6i más 2j, que es este vector que está aquí. Ahora, ¿cuál es la dirección de este vector? Bueno, primero si lo dibujamos, acuérdense, sería -6, vamos a poner que aquí esté a -6, y más 2, vamos a poner que esté por aquí 2. Entonces este vector está ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. Este sería el vector delta z -6i más 2j. Entonces me están pidiendo a mí esta dirección. ¿De acuerdo? Esta dirección. Vamos a poner alfa. Entonces, ¿se acuerdan cómo encontramos esa dirección? Alfa iba a ser arco tangente, o va a ser de 2 entre -6, pero hay que sumarle 180 grados porque está en el segundo cuadrante, que es lo que está aquí. Y esto me va a dar 161.5 grados. Significa que debo de moverme más o menos en esa dirección, ¿no? Bien. Debo moverme en esa dirección más o menos. Con respecto a este 161.5 grados. ¿Sí? Sí.
Ok. Y ese es el máximo porque en ese punto la gráfica está en 1, ¿no? O sea, si ustedes agarran otro punto por acá, va a tener otros máximos, ¿no? Este es máximo con respecto al menos 3,1, partiendo de aquí, ¿no? Si parten de otro punto, el máximo va a tener otra dirección, obviamente, porque vamos a suponer que para aquí esté lo más caliente, ¿no? Vamos a suponer aquí que esta parte de aquí sea lo más caliente de la placa. Entonces, si están en este punto, se van a mover en esta dirección, ¿verdad? Pero si ustedes están en otro punto, vamos a suponer que estén por acá, aquí, la dirección va a ser diferente, ¿no? Ahora sería esta dirección, ¿no? Si suponiendo que aquí esté lo más caliente de la placa, ¿no? Entonces depende del punto donde estén, ¿no? Es hacia dónde van a dirigirse, hacia lo más caliente, ¿no? Pero en este punto, en el menos 3,1, lo más caliente está en esta dirección, ¿no? 161,5 grados. Ah, muy bien, es con respecto al punto. Es Gracias. perfecto, punto, ¿no? Ok. Bueno, entonces esto sería la clase de hoy. Si no la agarraron bien, la próxima clase vamos a ver otros 2, 3 problemas para que le agarren bien ya esto, ¿no? ¿Sí? Pero esa es la idea general de lo que se llama una derivada direccional. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Profe, Sí. yo tengo unas duditas con respecto a unos problemas del examen. No, o sea, no son dudas de cómo resolverlo, simplemente dudas con relación a, bueno, si le digo una duda para que me ¿Sí? quede más claro. ¿Sí? Es que en un problema, por ejemplo, que dice que nos da la velocidad y nos da el alcance. Mi duda es que si el alcance se refiere con respecto a X o respecto a Y. No, el alcance siempre va a ser con respecto a X. Ah, ok, ok, De dónde a dónde, o sea, si ustedes disparan el proyectil de aquí, ¿dónde va a ir a caer en el suelo? ok. ¿Sí? Ese es el alcance. Mm, ¿Dónde golpea el suelo? ¿No? ¿Qué tanto recorrió longitudinalmente antes de golpear el suelo? Ese es el alcance, ¿no? Esto es lo que llamamos ok. el alcance, ¿no? Y la Y, ot- altura máxima es esta. ¿Qué tanto subió? y otra duda es cuál es el ángulo del espectador. Creo que es espectador, dice. Acuérdense que el espectador es el que está viendo, ¿no? Tú Es el estás, que está abajo. sí, Ah, ok. tú estás viendo, ¿no? O sea, cuando vimos el bote, ¿se acuerdan cuando vimos el problema del bote? Da un bote aquí, ¿no? ¿Recuerdan? Dijimos que según el capitán del bote, ¿verdad? Él creía que iba dirigiéndose en una dirección, si este es el norte y este es el este, según él iba una dirección de 45 grados. Esto es con respecto al capitán, ¿verdad? Pero si había un espectador acá abajo, en realidad, como este llevaba una corriente, el lago, en realidad el ángulo con respecto al espectador es diferente, ¿no? Era incluso, creo que más chico salía en eso, ¿sí? Entonces no es lo mismo, acuérdense, la relatividad, no es lo mismo andar en el bote que estar acá fijo, ¿no? Por eso en el avión se dice dirección con respecto al suelo. ¿Por qué? Porque es diferente con respecto al suelo que con respecto al avión, ¿no? O sea, en el avión ellos juran que van viajando a una velocidad de 45 grados, ¿no? Pero si lo ve alguien del suelo, lo ve diferente. ¿Por Ok, qué? en realidad decía ángulo visual, es el mismo. ¿Sí, no? No, acuérdense que ángulo visual, sí, ángulo visual es lo mismo. Si se acuerdan del problema del avión, Sí, algo así es. Ese es el ángulo visual. este es el ángulo visual, ¿no? El ángulo Ah, ok. el que va a disparar. ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿De acuerdo? Mm, y una última duda. Eh, Tengo una función que me dice que es, por ejemplo, de un satélite, Ujú. pero está con respecto a t, me imagino con respecto al tiempo, ¿es? Eh, sí, T para nosotros va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, si, si la función está dada por coseno en i y seno en j,
Entonces significa que el satélite no va en circular, no va en una, no sé cómo es esa función, si es una elipse o cómo sería. Ya. Acuérdense que ustedes siempre van a partir de la R de T, ¿no? Siempre. Esta no va a cambiar, ¿no? Me faltó T. De 0T, seno de... Ah, ahí también se aplica eso. Sí. Sí, acuérdense, estamos con funciones vectoriales, ¿no? Sí, sí. De aquí van a partir todo. De aquí van a partir siempre. Ok, Todos los problemas de aquí lo van a partir. Van a sustituir la información de aquí. ok. ¿Sí? Todas. Esto ya no lo van a deducir, simplemente de aquí van a empezar a sustituir información y van a encontrar T O o... sea que si me dan esa función con respecto a T, R de T, me está dando la posición ya prácticamente, ¿no? Sí, sí, Y me porque está dando las velocidades. la velocidad, acuérdense, es la derivada. Ah, ok, ok, ok. Esta es la velocidad. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Es diferente la posición a la velocidad, ¿no? Entonces tienen que derivar R de T. ¿Sí? Acuérdense que esto que está aquí es la paramétrica. Pero por ejemplo, si me está pidiendo la fuerza, eh, mi pregunta es, pues, la fuerza está con respecto a la distancia de la Tierra, ¿no? Y ¿Qué es lo que te está pues, pidiendo? No te entendí me la está pregunta. pidiendo la fuerza, ¿sí? Y me da la fuerza de gravedad y me está dando la masa. Entonces, según yo, tendría que saber la distancia que está del centro de la Tierra al objeto, ¿no? No, la altura de toma de la superficie de la Tierra. Bueno, Sí, ok, la tomo de la superficie sí, de la de la Tierra. superficie, sí, de Entonces aquí. la función está dada de acuerdo a la superficie de la Tierra. Ujú, sí. Es la H sería esta, ¿no? La de aquí hasta acá. Entonces, pero mi duda es que de acuerdo al tiempo va a cambiar la altura, ¿no? Pues depende del tipo de órbita que tenga el satélite. Si es Entonces, si no no me dice a qué tiempo, sí sería diferente, ¿no? Mm, es que, bueno, vamos a suponer que, ¿cómo es el enunciado del problema? Dice, suponga que el satélite, Son como 10 kilogramos. Bueno, le leo el enunciado más fácil. a ver, Ah, ahí voy. Dice, un satélite con una masa de 10 kilogramos gira alrededor de la Tierra con una trayectoria dada y por la función es 100 coseno de TI más 100 seno de TI. Y dice, encuentra la fuerza de atracción de la Tierra que evita el ah, satélite y salga disparado por la tangente de la trayectoria. sí, es que, Según yo, la fuerza depende de la posición, ¿no? Bueno, de H más bien. bueno, perdón, entonces aquí estamos hablando del problema de curvatura y radiocurvatura. Ah, tiene que ver con radio de curvatura. Sí, tiene que ver con la fuerza, ¿se acuerdan la fuerza de... Ah, ok, saco el radio de curvatura, ya con Sí, eso voy a eso saber la es, sí, distancia, todo ¿no? eso, Que es sí. del centro de la Tierra allá. Ándale, sí, Ok, exactamente. ya, ok, Sí, gracias. ¿se acuerdan? Era lo que era la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿se acuerdan? Sí, sí, Dijimos sí. que la, la fuerza era masa por aceleración, ¿se acuerdan? Y había que cambiar